Bueno muchachos, bienvenidos a su clase de español. Hoy les traigo un tema muy importante, la comunicación y sus elementos. Para ello les quiero hacer una invitación para que por un momento vamos a imaginar cómo sería nuestra vida, cómo serían sus vidas si no pudieran manifestar lo que sienten. Si no pudieran hacer una cara para manifestar que están felices, si no pudieran sonreír, si no pudieran fruncir el ceño para manifestar que están enojados, o hablar o decir una palabra, ni una sola palabra. ¿Cómo sería su vida si no pudieran manifestar absolutamente nada? Seríamos prácticamente como piedras. No podríamos interactuar con nadie más, seríamos ahí, solitos. Con esto lo que les quiero decir, muchachos, es que la comunicación es propia de los seres vivos y que como tal nos permite transmitir todo lo que son los elementos de la cultura, hace parte de nuestra cultura, de nuestra sociedad. Y como tal hay dos formas más relevantes de comunicación, que son la oral y la escrita. Ambas generan una producción, sea oral o sea escrita. Dentro de las producciones escritas existen diferentes tipos de texto, ¿sí? Que ya los hemos visto. Ahora bien, esas formas de comunicación es indispensable que haya una comprensión, que cuando nos comunicamos lo ideal es que se comprenda gracias a que se dé un buen uso de unos elementos, los elementos de la comunicación, los cuales les voy a escribir a continuación. Vamos a verlos, acá están. Vemos acá en resaltaditos, vemos básicamente 6 elementos. El primero, el emisor. El emisor es quien da el mensaje, quien transmite, es la fuente de esa información que se va a enviar. El segundo elemento es el mensaje, es como tal lo que estamos informando, lo que estamos diciendo a la otra persona. Como vimos aquí en las formas de comunicación, puede ser una palabra, puede ser un texto o también puede ser un gesto, porque también nosotros nos expresamos nuestros sentimientos con gestos. El tercer elemento es el receptor. Aquí hay que distinguir algo, por eso lo tengo acá señalado en el mapa, que hay ahorita, sobre todo como con las nuevas tecnologías, puedo hablar de que hay un destinatario que es el receptor final, pero que también hay un receptor que es concebido como el medio. Por ejemplo, si ustedes reciben una llamada telefónica de su mamá, ustedes serían el destinatario, pero el receptor inicial sería el teléfono, porque es el que está recibiendo en sí esa información y por medio de él ustedes están recibiendo ese mensaje. ¿Sí? Bueno, el cuarto elemento, el código. Ese código está formado por reglas y signos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a hablar. Vamos a mirar con ejemplos. Vamos a mirar, por ejemplo, un semáforo. Un semáforo, ¿qué nos representa? Nos va a representar un signo. ¿Qué significan las luces, los colores? ¿Sí? Hay un mensaje que se transmite por medio de eso. Cada luz nos transmite un mensaje específico. Otro ejemplo, nuestro idioma, por ejemplo. Eso es un conjunto de códigos que cuando los mezclamos se vuelve algo tan complejo que nos permite transmitir diferentes mensajes. ¿Sí? Tenemos letras, tenemos signos de puntuación, todo eso cuando los mezclamos de diferentes formas, de infinitas formas casi, nuestro idioma permite manifestar, expresar infinidad de mensajes. Otro ejemplo que lo encontré en una fuente de un blog muy chévere que les voy a dejar para que lo revisen y profundicen la información, es el de las señales de tránsito.
es un poco no tan complejo como el idioma, pero tampoco tan simple como el del semáforo. Es un grupo ya de señales un poco más amplio y que cada una pues tiene un significado específico. El siguiente elemento es el canal y hay una división entre natural y artificial. Natural, por ejemplo, el aire es el que permite que se propaguen las ondas sonoras de una conversación. Y un artificial podemos hablar de que es creado por el hombre, y un ejemplo de eso pueden ser los impulsos eléctricos que se dan, que se transmiten para una conversación telefónica. Por último, el sexto elemento es el contexto. Muchachos, como sabemos, el contexto es algo que varía mucho dependiendo de la forma, el momento en donde se dé, la situación, el tipo de lengua que utilicemos, ¿sí? O la reacción que tiene un personaje en una novela de terror a la que puede pasar en una novela pues de tipo rosa o romántico. Recordemos, muchachos, que estos son elementos que los podemos ver así muy muy por encima, pero que son demasiado importantes y que todo el tiempo estamos haciendo uso de ellos. La clave está en hacer un uso correcto de esos elementos para que los mensajes, lo que queremos transmitir, sea realmente lo que nosotros realmente queremos hacer llegar a nuestro destinatario. Bueno, eso es todo por el momento. A continuación los dejo con mi compañera Diana. Ella les va a hablar de la comunicación como práctica social. Buenas noches. En este mapa conceptual hablaremos de la comunicación ya como una práctica social. De ella se derivan 4 ítems: el uso lingüístico, la competencia comunicativa, los medios de comunicación masivos y el lenguaje y poder, el papel del discurso. El uso lingüístico es aquel uso, es el empleo de la lengua en determinado contexto, es cómo hablamos en determinado contexto, ¿verdad? Puede ser formal o informalmente. El informal es el uso inadecuado de la lengua, ¿verdad? Lo vemos reflejado cuando unimos las palabras, cuando en vez de decir para qué, decimos pa' qué, cuando en vez de decir para adelante, decimos pa'lante. Cuando también utilizamos usos de jergas y vulgarismo o cuando hacemos alteraciones de usos verbales. Estas alteraciones es cuando cambiamos las palabras. Por ejemplo, en vez de decir haya, decimos aiga. O en vez de decir llegaste, decimos llegastes. O sea, hacemos un uso inadecuado de esas palabras, ¿verdad? Esa es la manera informal. La formal es el uso adecuado de las palabras, que refleja una buena educación y demuestra una riqueza léxica. Es precisamente cuando hacemos una buena pronunciación y utilizamos una buena ortografía. Uno de estos determinados contextos puede ser el aula. La comunicación en el aula es muy importante para que haya para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Es importante cómo se expresa el docente a sus alumnos, de qué manera lo hace de tal forma que todos sus alumnos lo entiendan. En la comunicación en el aula influye el docente, el estudiante y la expresión verbal del docente, que es yo diría que el papel más importante, porque de este dependa que haya un buen proceso de enseñanza-aprendizaje, un verdadero aprendizaje por parte de los estudiantes. En cuanto a competencia comunicativa, esta es la capacidad que tiene una persona de comunicarse o de expresarse y de entender al que se está comunicando. Esta capacidad abarca el conocimiento y la habilidad del uso de la lengua en determinada comunidad, ¿verdad? La competencia comunicativa implica respetar las reglas gramaticales y lingüísticas, además de respetar también el uso de la lengua. Está mediada por las necesidades, la acción, la motivación, la experiencia social. ¿Qué significa esto? Significa
que una persona alcance esta competencia por esa necesidad, por esa misma necesidad que tiene de comunicarse, por esa misma motivación, porque necesita hacer vida social. Los componentes de esta competencia son la competencia lingüística, la competencia gramatical, la competencia discursiva y la competencia estratégica. La competencia lingüística se vincula con la lengua. Hace referencia a las normas de uso, a saber lo que es apropiado en un contexto o a saber usar adecuadamente las variantes dialécticas. La competencia gramatical hace referencia al conocimiento, o a articular e interpretar signos verbales, a la formación de palabras, a la formación de oraciones, a las reglas sintácticas, morfológicas, en fin. La competencia discursiva consiste en crear e interpretar texto. Esta hace referencia a esa capacidad que tiene una persona de desenvolverse de manera eficaz y adecuada en una lengua. O sea, al discurso, al saber expresarse, al hacerse entender. Y la competencia estratégica es el uso comunicativo desde lo verbal y no verbal. O sea, es la capacidad de servirse de recursos verbales y no verbales para favorecer la comunicación, siempre en pro de la comunicación. En cuanto a los medios de comunicación masiva, que principalmente su función es informar, persuadir, plantear ideas o entretener. Persuadir porque los medios de comunicación nos envía información que intenta cambiarnos lo que tenemos en la mente, ¿verdad? También nos informa, también nos entretiene. En fin, estos medios de comunicación se clasifican en medios impresos y medios electrónicos. Los medios impresos son los medios visuales, como la revista, el libro o los libros, los periódicos. Ellos solamente nosotros utilizamos el sentido de la vista para comprenderlo, ¿verdad? Mientras que los medios electrónicos los encontramos audiovisuales y solamente auditivos. Por ejemplo, la radio es solamente auditiva, mientras que la televisión y la internet son medios audiovisuales. La internet a su vez nos ofrece diversos programas de comunicación, ¿no? Son programas con los que nos podemos comunicar o que nos comunican algo. Estos programas que nos ofrece la internet son los chats, que es donde interactuamos con una sola persona, entablamos una comunicación. Los foros, donde podemos dar una opinión nuestra y leer las opiniones de los demás. Wikis, que son páginas de internet que pueden ser editadas por cualquier usuario, o sea, por miles de usuarios, ¿verdad? Los blogs nos ofrecen información. Nosotros podemos leer una información que algún usuario o a alguien se le ocurrió montar sobre algún tema en específico y de hecho opinar sobre ese tema. Y están las redes sociales, que son las más conocidas por los muchachos, ¿verdad? Estas se dividen en personales, temáticas y profesionales. Las personales son pequeños espacios en los que manejamos información, fotos, música, nuestra información, nuestras fotos, nuestras músicas, y que se componen de miles de usuarios, o sea, gente que está viendo nuestras fotos, nuestras músicas. Por ejemplo, una de estas redes personales es el Facebook, muy conocido por todos. Bueno, las redes temáticas son como las redes personales, solamente que las redes temáticas se enfocan en un solo tema en concreto, un solo tema. Si vamos a hablar de cine, es de cine, o sea, si esa red es de cine, si es de fútbol o de algún deporte, en fin, cualquier otro deporte, ¿no? Y las redes profesionales, pues, hace referencia al ámbito laboral. Son aquellas redes que ofrecen algún trabajo en especial o por la que nosotros buscamos un trabajo también. Todos estos son medios que utilizamos muy a menudo y que nos
comunican algo, nos dan una información o nos entretienen como ya antes lo habíamos dicho. Para finalizar, hablaremos del lenguaje y del poder que tiene el discurso, ¿verdad? El discurso es una herramienta de comunicación que se ejerce hace mucho tiempo, que utilizamos hace mucho tiempo y que ejerce poder. ¿Por qué? Porque una persona que tiene la capacidad de expresarse o de manifestar una idea clara es una persona que es capaz de convencer a otras de algo en especial, de algo de lo que sea su discurso, ¿verdad? Esta persona se va dando lugar a interacciones, o sea, va evidenciando a través del discurso el dominio de cierto tema y va adquiriendo cierto poder sobre otras personas. No todas las personas tenemos la capacidad de hacer o dar un buen discurso. Esa es una capacidad que muchos logran desenvolver, pero otros no, por pena o por falta de vocabulario. Bueno, eso es todo. Espero haber sido un poco clara. Feliz tarde para todos. Bueno, jóvenes, de nuevo yo estoy con ustedes para hablarles del tema de las competencias lingüísticas desde las variantes sociales. Para esto es necesario que primero tengamos claro que dependiendo del lugar donde vive el hablante, de la edad, del grupo social e incluso del nivel de educación, las capacidades lingüísticas de esa persona van a cambiar. Bueno, para este caso tenemos entonces, como lo vemos en la presentación, tres subtemas. El primero es el de lengua, sociedad, cultura y pensamiento. Cada época determina una temática o un estilo. Por ejemplo, el Quijote marcó un estilo muy diferente al que marcó Gabriel García Márquez. Es por esto que afirmamos que la lengua es un signo de identidad étnica. Cuando hablamos de lenguaje, encontramos que hay un tema de dominación latente. Esto quiere decir que una lengua puede desaparecer ante la dominancia de otra. Por ejemplo, la lengua española con relación a las lenguas aborígenes, las cuales están desapareciendo absorbidas por el español. También encontramos el tema de las divergencias, que varían dependiendo de la parte social, conocido como aspectos diastráticos, y por razones geográficas, que se conoce técnicamente como diatópicos. Abordemos con ejemplo la parte geográfica. No es lo mismo el español que se habla en Argentina al que se habla directamente en España. Y desde la parte del dialecto social, no es lo mismo la forma como habla un joven, la jerga juvenil, a la que podemos encontrar a la que se maneja en una locución de tipo científico. También podemos encontrar un elemento de contraposición y es lo que tiene que ver entre las personas bilingües y las monolingües. Hay varios elementos que las pueden diferenciar, pero hay uno que llama la atención y es que los bilingües pueden poseer o poseen mayor capacidad memorística. Ahora vamos a mirar el segundo tema y es la variante geográfica. Esa variante geográfica se divide en tres partes. Está la parte del dialecto, del idiolecto y del sociolecto. El dialecto es una forma particular en la que escribe una lengua. Por ejemplo, los costeños, los paisas, los santanderianos. El idiolecto es el que marca una manera de hablar propia de un individuo. Esa manera propia tiene que ver con la ideología de cada persona, por eso se llama idiolecto. Y el sociolecto es la variedad de la lengua usada por un grupo o clase social, por ejemplo, para expresar
Algo tan sencillo como referirse a un amigo, dependiendo de la clase social o del nivel social en el que está, se puede utilizar mi amigazo, mi brother o mi parcero. Por último, el tercer tema, cambio y variación de la lengua. Se define, eh, hay una diferenciación. Como cambio se define la transformación que sea no permanente, o sea, que no va a generar una alteración en la lengua. Y como variación se define a una alteración o modificación y que esa sí es permanente. Para explicar entonces esta diferencia, veamos un ejemplo. Hace años atrás habían palabras que con la nueva tecnología no se utilizaban. Mm, Smartphone, USB, click, pues ese tipo de palabras. ¿Qué hace que sean un ¿Qué hace que sean una variación o un cambio? Es si se quedan para siempre de forma permanente dentro de nuestro léxico o si van desapareciendo. Uno que, por ejemplo, fue cambio, una palabra que podemos mostrar para representar el cambio es el disquete. Esa palabra funcionó y estuvo vigente por unos años, pero ya con el tiempo y ya los nuevos, ya la USB, el CD-ROM, eso prácticamente ha desaparecido. Entonces, esa fue un cambio en la lengua. Para que sea variación, tiene que ser que siga permanente y vigente con el tiempo. Bueno, esto es todo. Ya los dejo en compañía de mi compañera Luz Marina, que les va a hablar de lectura crítica y escuela. Cordial saludo. Voy a pasar a explicar el mapa conceptual número 4, correspondiente a la unidad 3, lleva como título Lectura crítica y escuela. En los procesos lectoescriturales que damos en la escuela, por los que todos empezamos, y los que estamos en este momento como docentes, el que enseñamos a nuestros estudiantes, ese proceso lectoescritural en este momento se nos presenta en esta unidad como con 3 retos. Reto número 1, la alfabetización. Reto número 2, la democracia. Reto número 3, la lectoescritura basada en TIC. ¿Por qué decimos que uno de los retos es la alfabetización? Pues cuando nuestros estudiantes llegan a la escuela, lo primero lo más importante, las bases más importantes para que puedan llegar a desempeñarse en una sociedad, es que pasen por ese proceso lectoescritural. Cuando aprenden a leer y escribir, decimos que han sido alfabetizados, porque ya manejan precisamente bien ese proceso lectoescritural. También para que puedan estar enterados o participar de una literatura, que puedan leer, que puedan opinar, que puedan hacer críticas acerca de esa literatura que están tomando. Y el más importante, el que estamos pasando por estos momentos, es la alfabetización en la era digital, porque estamos en este momento muy influenciados por las computadoras, por el internet, por todo lo que llamamos TIC. Entonces es importante que nuestros estudiantes además reciban ese proceso lectoescritural para poder desempeñar y manejar esas herramientas en esta era digital, que es la que ellos prácticamente manejan muchas veces mejor que nosotros. El segundo reto es la democracia. Pues obviamente, si nuestros estudiantes o si la persona sabe leer y escribir, pues entonces podrá participar de esa democracia, vencerá el analfabetismo y llegará a ser un buen lector para poder criticar y participar de esa democracia y encontrar la verdadera justicia, digámoslo así. El tercer reto, que es la lectoescritura basada en TICs, es llamado también modelo de educación virtual, porque precisamente está explicando esos códigos con los que viene escrita todo lo que tiene que ver con TICs, toda esta tecnología. ¿Qué buscamos formar con ese modelo de educación virtual? Buscamos formar lectores y escritores que sean competentes desde su entorno, el entorno que tienen en este momento, que es la era digital.
Sabemos que nuestros estudiantes, si no se saben desenvolver en la era digital, pues van a quedar privados de muchos de los beneficios que esta era les ofrece. También para que sean parte de la cultura escrita, como ya hemos dicho, para que puedan ser partícipes de todos esos libros y todos esos de esa literatura que está disponible para ellos, que superen lo real, que se puedan desenvolver en el ambiente en que se encuentren y también que construyan a partir de eso lo que ellos necesitan para desenvolverse dentro de una sociedad. Si son lectores y escritores exitosos, pues también serán ciudadanos exitosos que van a participar, como les dije anteriormente, de una democracia, de una justicia, que se van a desenvolver perfectamente en esta época de era digital y que pueden mirar el mundo literario, digámoslo así, de una manera muy crítica, donde ellos puedan también, porque no, aparte de ser lectores, también puedan llegar a escribir y así pueden superar lo real porque van a dejar volar su imaginación y van a usar ese proceso lectoescritural para que otras personas también puedan aprovechar de todo lo que ellos quieren manifestar a través de la escritura.